quiero platicar con ustedes de un concepto relativamente reciente que se ha ido desarrollando en la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte y que también ha tenido una extraordinaria recepción en la doctrina jurídica nacional aquí en México. Me refiero al concepto de bloque de regularidad normativa. Tradicionalmente se había entendido que la validez de las normas que integraban el ordenamiento jurídico estaba determinada a partir del criterio de jerarquía normativa, fundamentalmente por la Constitución, de tal suerte que el examen de validez de las normas en la práctica se resumía en el control de constitucionalidad. Esto es, la Carta Magna, el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos condicionaba la validez del resto de normas jurídicas de nuestro ordenamiento jurídico nacional. Sin embargo, a partir de algunos enfoques, algunas sentencias que traen ya enfoques novedosos en este tema, como por ejemplo el expediente Varios 912/2010 o la propia contradicción de tesis 293/2011, la Suprema Corte ha ido configurando este bloque o parámetro de regularidad normativa en donde ya no solamente tenemos como condición de validez del conjunto de normas del ordenamiento jurídico mexicano a la Constitución, sino a diversas normas que integran este bloque o parámetro de regularidad normativa, que son la Constitución, como ya existía antes de manera tradicional, los derechos humanos contemplados en fuentes internacionales, siempre y cuando hayan sido ratificadas, firmadas y ratificadas por el Estado mexicano, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Estos cuatro elementos conforman ya no un único, parámetro de validez normativa, sino un bloque, una extensión mucho más amplia, también mucho más compleja, que nos obliga a estudiar y a acudir a fuentes que tal vez no conocemos tanto, que no están tan difundidas en México. Pienso, por ejemplo, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en los propios tratados y convenciones internacionales que no siempre se enseñan en la licenciatura en Derecho y que son indispensables como parte ya de este bloque o parámetro de regularidad normativa. Esta es una visión muy apegada al pensamiento del gran jurista Hans Kelsen, que en las primeras décadas del siglo XX configuró el concepto de regularidad normativa para describir precisamente la adecuación de las normas inferiores, tanto por la forma en la que habían sido creadas como respecto a su contenido, con las normas superiores del ordenamiento jurídico. En rigor, la regularidad se puede predicar de cualquier tipo de norma independientemente de en qué lugar de la pirámide del ordenamiento jurídico esté. No solamente es algo que se aplique, por ejemplo, a las leyes o a los reglamentos, que son las normas más conocidas, sino que cualquier tipo de norma tiene o es susceptible de enfrentar un test o un examen de regularidad normativa. Y por eso es que hay que entender muy claramente el concepto del bloque o parámetro de regularidad normativa, conocer cuál es su contenido y una vez que se tiene esta claridad conceptual, también analizar pues ya cada una de sus partes, conocer pues a profundidad la Constitución mexicana, los significados que la jurisprudencia le ha ido dando a los derechos humanos establecidos en la Constitución mexicana, conocer los tratados y convenciones firmados y ratificados por México y la jurisprudencia de nuestros tribunales federales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es algo muy importante que sin duda les va a servir para ejercer la profesión y que nos suministra un conjunto de categorías novedosas en materia de argumentación jurídica. Hoy la argumentación jurídica requiere en muchos casos de la aplicación de este concepto del bloque de regularidad normativa y por eso quise dedicar estos minutos a su exposición, invitándolos por supuesto a que profundicen, porque esto es simplemente un atisbo, digamos casi una botana sobre el tema,
pero ustedes deben de profundizar y estudiar esto porque les va a resultar de mucho provecho y de gran interés para su formación como juristas.